Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy es 16 de octubre del 2020 y estamos acá reunidos en Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de cátedra. Está la adjunta, que es la doctora Mainetti, María Marta Mainetti, y los dos JTP, que son la licenciada Cecilia Gastiarena y el doctor Maximiliano Loria. Entre los cuatro vamos a hacer un resumen que va a funcionar como una segunda parte de lo que corresponde a la primera parte que ya dimos sobre el libro de Berger y Lundgren, como les mostré, la construcción social de la realidad, que habíamos empezado a pensar que es el construccionismo, ¿verdad? Habíamos pensado en la primera parte que es el construccionismo, que es la realidad social, habíamos diferenciado esta cuestión de poder entender justamente que ustedes, ¿para qué les damos este libro? ¿Para qué en la currícula innovada aparece este texto? Este texto aparece en la currícula innovada con la idea de que ustedes puedan llegar a entender en su rol de estudiantes de medicina, de nobles estudiantes de medicina de primer año, cómo la realidad está armada, está dada, aparece antes que ustedes, aparece de una manera en donde no es natural. No es que nacemos a la realidad y la realidad, de alguna manera, es como una fantasía que se fragúa, sino que somos sujetos de esa realidad dada en la cual nacemos. Habíamos llegado al ejemplo en donde yo les había dicho que la realidad es como una película, ¿no? Una película a la cual nosotros llegamos empezada. Y tenemos que entender de qué se trata la película o la serie. Ahora ustedes no están muy acostumbrados a ver series, ustedes piensen si tienen que empezar a ver Games of Thrones, digamos, en el capítulo número 15 y no lo tienen que empezar a ver en el capítulo 1. ¿Hubiesen entendido lo mismo si tenían que ver esta serie que creo que muchos de ustedes deben haber visto, si lo veían a ver en el capítulo 15 que en el 1? Bueno, la idea es que en la medicina, como práctica social, como ustedes vimos que la medicina es una práctica social, ustedes se van a encontrar con un consultante, con un paciente, con un padeciente, que les va a ir a hablar de lo que les pasa. Y de pronto ustedes van a tener esa situación disruptiva de la realidad de ustedes, salieron de su casa, por ahí se tomaron un colectivo, por ahí ya tienen plata para haberse conseguido un autito y ser médicos y van al lugar donde atienden el autito, y de pronto va a llegarles una realidad que es la del primer paciente y ustedes van a tener que pensar que cada paciente es una realidad que viene construida y que ustedes van a entrar no en el capítulo 15, quizás en el capítulo 20. Si nosotros pensamos que cada año de la vida de un paciente es un capítulo, piensen que 76 capítulos tiene la vida, comparando solamente uno por año. Fíjense que hay muchos días en la vida de una persona y hay libros famosos de la literatura universal que hablan solamente de la vida de una persona y dura un día de una persona dura toda una película. Entonces, ustedes van a encontrarse con una realidad que no conocen. Y el paciente también muchas veces se va a encontrar con una realidad que desconoce, que es la del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento que ustedes le van a hacer a esa consulta. El movimiento que ustedes hagan con respecto a la demanda que les haga el paciente va a interrumpir la realidad de ese paciente, y la realidad, ustedes van a empezar a ser los directores, guionistas y a veces primeros intérpretes de esa realidad que empieza. Piensen sencillamente desde algo que puede ser muy bueno, porque puede ser un embarazo deseado, como puede ser, vas a ser madre, estás embarazada y eso se tome bien porque eso se estuvo buscando, hasta el diagnóstico de un cáncer, y en donde ustedes tienen que dar una mala noticia. De pronto hay dos realidades que se juntan y uno dice, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde está la realidad? ¿Qué realidad? Entonces, alguien, un desconocido que era el paciente para ustedes, empieza a tener una importancia que hasta el momento ni sabían. Y están en el capítulo 42, por ejemplo. Y ustedes empiezan a tener para el paciente
una realidad, empiezan a tener y empiezan a construir un contexto. Entonces, la idea de que la realidad es una construcción social, me parece que es muy, muy pensable desde la idea de la ficción de las series, porque es una construcción armada en capítulos, en series. Y Berger y Luckmann, esta es una idea que se me ocurre a mí en la cátedra para transmitirles a ustedes. Berger y Luckmann en el 68 explican la construcción social. Yo diría casi que es una construcción serial, si pensamos en las series como lo social, que es uno para el otro. Entonces, en este momento en donde ustedes tienen que poder dar un buen anuncio, que puede, por ejemplo, ser que alguien se recuperó, que alguien no tiene una enfermedad, que un niño está creciendo sano, que alguien está embarazada y está contento por eso, es un momento de mucho jolgorio. Si ustedes tienen que dar una mala noticia, enfrentarse a una dificultad médica, empieza a haber otra realidad. Entonces, por eso es que en la currícula innovada aparece la construcción social de la realidad. Aparece esto para que ustedes no piensen que vivimos en un mundo natural en donde estamos así articulados de una manera mágica, sino que ustedes empiezan a tomar conciencia, a entender las dificultades que ustedes como médicos se van a enfrentar y las dificultades que para el paciente, para el consultante, para el sufriente, para el padeciente tiene entrar al discurso médico, que es otra realidad. El orden médico, como ha dicho importante sociólogo francés y psicoanalista francés, Gabriel, el orden médico es una realidad que se instala con mucha fuerza. Entonces vamos a ver, vimos el concepto de la construcción social de la realidad con el concepto de vida cotidiana. Lo trabajamos, el de vida cotidiana, ¿no? Que es la vida cotidiana para Berger y Luckmann. No es el único concepto de qué es la vida cotidiana que vamos a ver en la materia, pero el concepto de vida cotidiana como lo estable, lo que es estable en vigilia, lo que se mantiene, etcétera, etcétera, esa constancia serial, digamos, si uno pone la serie y dice, ¿qué vas a ver hoy? Hoy voy a ver Breaking Bad. Y el otro pone para ver, no sé, Merlí, le dice, no, esa no es Merlí, es Breaking Bad. ¿Para qué me cambias de serie? Quiere decir, uno tiene varias cotidianeidades en Netflix y elige. Y esa cotidianeidad ya está armada, pensada, dirigida, está dirigida a nosotros para que pensemos de una manera, y esa es la realidad. Entonces me parece que es muy importante que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que les presentamos como modelo del libro de Berger y Luckmann, La Sociedad, como una serie, como una película empezada a la que ustedes acceden o no, a la que todos debemos acceder, y lo que Berger y Luckmann dicen en 1968. Bueno. ¿Puedo, Sí, María Clara, perdón, interviene. interrumpa, Subí un pero poquito antes el de... volumen, subí un poquito el volumen del... Ahí me escuchan un poco más. Sí, ahí sí. Ah, perfecto. Bueno, no, antes de entrar directamente por ahí a discutir los conceptos de Berger y Luckmann, lo que vos decías me hacía recordar algo que en filosofía se tiene muy en cuenta, que es la dimensión narrativa de la existencia humana, ¿no? Y esto que me parece que puede complementar lo que vos compartías, que es la convicción de que cuando uno ingresa a la vida, ¿no?, nace en una trama narrativa que otros fueron construyendo y uno empieza a ser un poco, ¿sí?, primero un personaje medio exterior a esa trama y progresivamente también va incorporándose a esa trama y va de alguna manera asumiendo un cierto rol de actor de esa trama, de un copartícipe, un actor copartícipe de esa trama que ha heredado, hasta que logra progresivamente también ir haciendo, sí, de su propia vida una trama independiente también, ¿no? Y me parece que esta idea de la existencia narrativa, de la búsqueda de una cierta unidad biográfica y narrativa, se puede, digamos, complementar bien con las nociones que Berger y Luckmann nos proponen, ¿verdad? Entonces, gracias Maxi. Entonces, la idea de esto de la vida, la cotidianeidad como las series, es una idea de
la cátedra, de la titular. El doctor Gloria, que es filósofo, agregó la vida como narración. Estas son ideas de la cátedra, porque es muy importante que ustedes distingan la lectura que nosotros hacemos de algo de lo que esos autores están diciendo. Porque ese trabajo lo tienen que hacer con todos los libros de medicina. Todos los libros de medicina tienen que tener con ustedes lectores inteligentes. ¿Qué es un lector inteligente? Lo estábamos diciendo antes. Quien de alguna manera tiene una alienación al libro, quiere decir, acepta el saber del libro y al mismo tiempo también puede tener una lectura crítica con lo que lee. Como decía un profesor mío de psicoanálisis, quien solo critica cuando todavía no entendió, a eso se le llama ser necio. Si uno critica antes de haber entendido, uno es un necio, ¿no? Entonces, les vamos diciendo nuestras ideas con respecto a esto. Entonces, planteamos esta realidad, la construcción social de la realidad, la vida cotidiana, la diferenciación, como en cada serie que ustedes tienen, entonces ustedes reconocen cotidianeidades, y podríamos decir con el doctor Gloria, cotidianeidades narrativas. Bueno, y esto es muy importante para la práctica de cada uno y de cada una como médicos. Es fundamental. Como les enseñan los profesores de clínica médica. En la entrevista está el 80% de la práctica de la medicina, aún. Bueno, entonces, aún, pese a toda la aparatología que hay. Le doy la palabra a la doctora Magnetti. Bueno, resalto de esto que decía María Clara, el concepto de construcción de la realidad, que ustedes lo van a encontrar en el texto, como construcción de la realidad, construcción de la sociedad, construcción del sujeto, van apareciendo siempre el mismo concepto de construcción, pero lo van aplicando, ¿no?, a distintos conceptos. Por ejemplo, cuando ustedes reflexionaron sobre la vida cotidiana, que hicieron todas esas reflexiones en el foro, muchos pusieron que la vida cotidiana es una forma de conocimiento. Y está muy bien, porque es una forma de conocimiento que algunos, o incluso Berger y Luckmann lo dicen, se asocia al sentido común, a aquello que está ahí como cristalizado, como que parece aquello que no se puede cambiar, ¿no? Y que construye lo que ellos denominan el orden social. Fíjense que es un concepto como muy fuerte, en el sentido de que pareciera que hay una sociedad, una realidad que está establecida ordenadamente, y gracias a ese conocimiento que se comparte, porque otro concepto es que el conocimiento se comparte, no es algo individual, sino que es compartido, y por eso aparece también el concepto de intersubjetividad, es decir, que esa realidad se construye en esa relación intersubjetiva. Y ustedes piensen también que cada vez que se menciona la palabra subjetivo o intersubjetivo, se está refiriendo al concepto de sujeto, ¿no? Entonces, incluso también dice que el sujeto es resultado de una interacción colectiva, es decir, el sujeto también se construye, ¿no? Entonces, lo importante es que quede claro que el concepto de construcción refiere a algo que no está ahí dado naturalmente, sino que se va produciendo en esa relación entre los sujetos, en esa relación social, ¿sí? Perdón, Entonces, sí. Y también, lo decíamos un ratito antes cuando estábamos preparando esta charla, la idea de que el construccionismo también lo que implica es como la idea de un progresismo en el sentido de, lo habíamos planteado ya en la clase anterior, no es que siempre lo que está por venir es mejor, no, pero la idea del construccionismo es que siempre se sigue formalizando la realidad, siempre se sigue construyendo. Como ejemplo, no sé si ustedes juegan Magic, hay un autor que se llama
la de la teoría de los juegos, que escribió el Tractatus y Teoría de los Juegos, que es Wittgenstein. Wittgenstein lo que escribió es cómo se modelizan todos los juegos, ¿no? Es un autor muy, muy importante. Y ustedes fíjense que si alguno de ustedes juega Magic, y quizás también algún otro juego que yo por ahí no lo tengo ahora tan en presente, son juegos abiertos, quiere decir, se van armando, siguen armándose cartas de Magic. Quiere decir, el concepto del ajedrez, por ejemplo, es que hay tantos cuadrados, hay una reina, un rey, tantos alfiles, y así se van armando las jugadas. Quiere decir que hay una cantidad establecida de jugadas en el ajedrez. En cambio, en el Magic, ustedes no tienen armado todo el juego. Es un juego abierto. En el construccionismo, la idea de la vida también es que siempre se van armando nuevas cartas. Hay una idea de una construcción de la realidad, que es el concepto de Wittgenstein de juego abierto. No es de Berger y Luhmann. Lo que estoy tomando es a Wittgenstein, pero me hizo acordar la profesora cuando explicó justamente la idea de seguir armando. Entonces, es la idea de seguir con una posición de ir construyendo a medida que se va desarrollando la vida. Para mejor, no necesariamente, porque también en algunos momentos se construyó el nazismo, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, no es una idea, a partir del... La vida es feliz. Claro, incluso a partir del construccionismo, es decir, el construccionismo de Berger y Luhmann después da origen a posicionamientos, a una manera de entender incluso la enfermedad, ¿no? La enfermedad como construcción social es un concepto que se sigue utilizando muchísimo y lo podríamos pensar en este contexto que estamos viviendo, es decir, cómo aparece un virus y se construye una enfermedad en el sentido de construcciones que se van apareciendo, se van produciendo significados, acciones, maneras de entenderlo, y hoy ¿qué decimos? Y no sabemos qué puede pasar, y ¿cuánto tiempo quedará alguien inmunizado después de tener el virus? Y 4 meses, y 2 meses, y así, ¿no? Se va construyendo. Estamos viviendo en este momento un proceso justamente de construcción de la realidad en cuanto a toda esta experiencia de la pandemia, del COVID, ¿no? Es interesante pensar también en el hecho de que en esta relación que existe entre el conocimiento social heredado, pero entendido no como algo estanco, sino como un cierto organismo vivo, ¿sí? Que se va de alguna manera desarrollando progresivamente en un aspecto que puede ser para mejor o para peor, como comentaba María Clara, pero hay una relación íntima entre el conocimiento social y nuestro comportamiento, y nuestra conducta, porque nosotros vamos permanentemente, ¿sí?, adecuando esa conducta a ese conocimiento social que vamos heredando y que en un determinado momento consideramos valioso, ¿sí? Es decir, nosotros, volviendo al ejemplo de María Marta de la pandemia, ¿no? Nosotros consideramos que hay un determinado conocimiento social que dice que es necesario el distanciamiento, entonces en nuestra conducta incorporamos el distanciamiento, incorporamos determinadas realidades que van modificando nuestra conducta a través de ese conocimiento social vivo que nosotros vamos adquiriendo e incorporando. Es decir, hay una íntima relación entre conocimiento y conducta, ¿sí? Después puede ser obviamente que con mi propia conducta también vaya interpelando ese conocimiento, modificándolo, pero ya eso es un segundo momento, ¿verdad? Bien. Después aparecen unos conceptos que los vamos a explicar un poco porque van apareciendo, sobre todo, vieron que tenemos un capítulo, el capítulo 1, después el 2, ustedes no lo leen, y leen el 3. Entonces ahí entre medio quedan también unos conceptos que a lo mejor no se explican más tan detenidamente, pero se mencionan.
Entonces, lo que dicen los autores es que la sociedad, o sea, ¿cómo se construye esta sociedad? ¿Cómo se construye la realidad? Dice, a través de 3 procesos, ¿no? O 3 momentos, 3 procesos. Uno es la internalización, que es ese momento en el cual un sujeto llega al mundo y empieza a absorber una realidad que ya está construida, ¿no? Perdón, Por eso es... retomando Sí. la metáfora que teníamos con respecto a, vamos a dar a una serie y una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el momento que está planteando la profesora, que es el momento de internalización, ¿no? Sí. Justamente si ustedes ven un capítulo y empiezan a hablar con el amigo de ustedes y dicen, che, ¿viste que A hizo tal cosa? No, pero a mí me parece que este muere, este no va a nacer, este le va a pasar tal cosa. Bueno, en ese momento, ¿ustedes qué hicieron? Internalizaron lo que el guionista pensó en Hollywood, lo que el actor puso en juego, y lo toman en la narración como si fuera una realidad de ustedes. Bueno, eso es lo que les pasó con su papá y su mamá. Exactamente eso. Lo que les pasó con su papá y su mamá es que ustedes los tomaron como si fueran los Reyes Magos, los personajes que organizaban el mundo y el número. Claro. Exactamente. Y la vida, mamá, papá, falta de papá, una institución, una tía, y entonces por ahí el mundo estaba hecho por la abuela, porque a algunos los crió la abuela, entonces la abuela era el centro del universo. Bueno, eso es la internalización, lo que está señalando la profesora, en el sentido de que se da así, en el relato se da así, y se toma, y uno empieza a hablar de eso como si eso fuera parte de uno mismo. Es más, es porque uno es eso. Uno es el relato de los otros. Entonces, y es cuando incorpora todas las pautas y los valores morales de la familia o de quien los haya criado, ¿no? En este proceso. De internalización primaria, ¿no? Claro. La internalización. Claro, sí. Eso. Que es lo que se da en el capítulo 3, que ahora después le dejamos a Cecilia que explique, que profundice en esta internalización, pero para que ustedes entiendan todos estos procesos, ¿no? Como para después armar todo el rompecabezas, ¿no? El proceso de internalización, ahora inmediatamente lo vamos a profundizar, que es lo que se explica en el capítulo 3. Pero para que ustedes entiendan cómo es esta construcción de la realidad, implica 3 procesos, dice, la internalización. Pero también en algún momento esa realidad que se incorpora se empieza a externalizar. ¿Qué significa? Que eso que aprendemos, que incorporamos, también podemos transmitirlo, podemos empezar por nuestros propios medios a construir la realidad. No solo absorbemos, sino que también construimos. Y eso es la externalización. Por ejemplo, ¿sí? Si alguien va a hacerse radioterapia porque tuvo un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y entra el primer día al lugar donde le van a hacer la radioterapia y la enfermera pregunta, o la asistente pregunta, ¿cuál es su nombre? María. ¿Cuál es su nombre? María Clara. Entonces dice, bueno, usted está siempre va a venir en el turno de las 9:15, ¿eh? Y usted es la paciente número 3. Ahora va a pasar ahí. Entonces uno internaliza que aparte de ser la hija de mi mamá, la nieta de mis abuelos, la esposa de fulano, la madre de Mengano, el sultano, es la paciente número 3. Eso es nuevo, es una carta nueva del Magic. Cuando va a la próxima sesión de rayos, dicen, perdón, usted para que venía, soy la paciente número 3. Y ahí construyo, con lo que internalicé, la externalización. Es más, puedo equivocarme y decirle la 4, y la que está al lado dice, no, la 4 soy yo, perdón, es que yo era la 3. Quiere decir, ¿quién soy? María Clara, la paciente número 3, la de las 9:15, la que le dice a la enfermera, la que la enfermera me dice quién es, internalización, la que yo le digo que soy,
externalización, o quién soy. Es la construcción social de la realidad. Por eso la enfermedad rompe la continuidad de la vida, y el paciente a veces deja hasta de tener nombre. Anda a ver el de la cama 4, ¿no? Bueno, perdón, pero me parecía No, está buenísimo. Ir dando el Sí. por qué esto, ¿no? Claro, y lo importante es entender que estos momentos, o sea, internalización, externalización, y luego otro proceso que mencionan es la objetivación, que por ahí es más difícil de entender, ¿no? Porque hasta ahora internalizar es absorber, externalizar es tirar para afuera, ¿no? Exactamente. Y la objetivación es el proceso por el cual esa realidad se despega como de los sujetos y aparece como un objeto que está afuera, ¿sí? Pero es podríamos decir, como la sensación que aparece, ¿no? El hecho de que algo se objetiva. ¿Por qué? Porque esta objetivación tiene que ver con pensar justamente o olvidarse, como que la sociedad se olvida que esa realidad fue construida y se instala de tal manera, ellos usan palabras como se cristaliza, ¿no? Se instala de tal manera que parece algo que siempre fue así y que no se puede cambiar, ¿no? Esa es la objetivación. La objetivación para los autores, entonces, porque no es para todos. Ustedes tienen que entender que ustedes van a leer libros de diferentes autores con diferentes ideas. Para Berger y Luckmann, la objetivación, como acaba de explicar la profesora Mainetti, es la idea de que el sujeto está, el objeto, lo que se construyó, está liberado de la subjetividad. Ya anda solo por el mundo de la abstracción. Anda, no, yo dije tal cosa, por ejemplo, hasta hace un rato, por ahí no habíamos visto lo de las series, entonces que la serie, no sabíamos nada. Ahora yo digo, bueno, como hemos visto el concepto de que la vida cotidiana puede ser entendida como una serie, ya trato de objetivar eso de tal manera que no esté tan en conexión con mi subjetividad. ¿Cuándo se produce esto? Esto se produce en realidad cuando uno arma un concepto y puede ser un concepto científico. También la obra de arte sufre este mismo hecho. Si Picasso pintó el Guernica, era de Picasso hasta el momento, después pasa a ser de la humanidad. Nosotros no hacemos cosas tan importantes, por supuesto, pero también objetivamos. Quiere decir, cuando se rompe, esto entiendo yo que es Berger y Luckmann, cuando se rompe el vínculo entre el sujeto y lo que el sujeto produce como externalización y dice, esto es algo que funciona solo, eso es objetivación. El psicoanálisis duda de que se rompa tanto ese vínculo, duda. Claro. Puede pasar. Sí. Pero uno queda un poquito pegoteado en los objetos, ¿vieron? Porque las realidades que uno externaliza, como dice Freud, el hombre no abandona fácilmente el lugar donde ha depositado su libido. Entonces, Berger y Luckmann sí lo arman como si cada uno aportara a la construcción social de la realidad su objetivación. Hay que ver si lo logra o no. Por ahí la objetivación de Berger y Luckmann es el propio libro, la propia obra, la obra es un acto de objetivación. Hay que ver si todos los autores tienen obra o no. El concepto de obra es un concepto muy importante que creo que tiene que ver con la objetivación. No lo dice Berger y Luckmann, lo estoy reflexionando yo. La objetivación, entonces... no, algo que... Maxi también sabe eso, es un concepto central. Claro. La idea de la objetivación, como dijo, internalización es, empiezo a entender cuáles son los personajes. Externalización, empiezo a hablar de los personajes como si yo fuera uno más de la serie y
tal cosa y bla, va a pasar tal. Y objetivación es cuando ya lo separo tanto de mí misma que no reconozco que en algún momento sufrió ese proceso. Y creo que está dado. Para decirlo burlando. Sí, y además se Mira, refuerza ¿no? se refuerza la objetivación con dos procesos que mencionan. Justamente la institucionalización, es decir, cuando una realidad se institucionaliza en una ley, por ejemplo, y además no solo se institucionaliza, sino además se legitima, es decir, que una gran parte de la sociedad lo acepta, considera que eso es así, ¿no? Entonces, la objetivación, lo que dicen los autores, es que se da a través de estos otros dos procesos nombran, la institucionalización y que se puede asociar con lo legal, con lo institucional, con lo establecido por un Estado, etc. Y la legitimación, que es social, es lo que la sociedad acepta como verdadero, como bueno, como normal, etc. Entonces, estos dos procesos son los que contribuyen a la objetivación. Piensen ustedes que los medios masivos de comunicación nos han dicho que tales y cuales robaron en su momento, después nunca se reconoció ni que tenían cuentas en el exterior, ni que esto pasaba, sin embargo es una realidad instalada, como una objetivación. Quiere decir que hay mucho interés en que la realidad parezca como objetiva. Entonces creo que nosotros desde la facultad tenemos que advertir, porque el objetivo de que ustedes estén en la facultad, no lo dice Berger y Luckmann, se los digo yo, es que ustedes se aviven. Ustedes están todavía, nosotros también, ¿no? Pero están ahí, saliendo al mundo, se podría decir, a la realidad social, a la construcción social de la realidad. Entonces, lo que tienen que advertir es que muchas cuestiones que se dan como objetivas no lo son. Entonces, Berger y Luckmann dice, internalización, externalización y objetivación. Pero, ¿qué dice con esto? Que se da, no, lo que muestra es que el objeto está creado de esta manera, que el objeto no es más que el producto de un relato, el producto de un proceso, pero nunca una realidad dada. No es que la objetivación esté marcando que hay objetividad. Claro. Ni un objeto, no significa que la realidad es un objeto, sino que parece que fuera un objeto. Eso es lo importante. Parece. Entonces, si nosotros rompemos con eso, ahí lo logramos. Claro, si la gente que ve la realidad como un objeto que está ahí, piensa que no lo puede cambiar. Si nosotros la pensamos como que parece que es un objeto, pero que la podemos cambiar, ¿no? La cosa cambia, o sea, cambia la mirada. Y eso es lo que nos aportan los autores, ¿no? Ellos dicen, bueno, la realidad aparece como objetivada, pero en realidad está construida. ¿Sí? Voy a decir un término, María Marta, que no lo dice Berger y Luckmann, así que ustedes van anotando todo esto que vamos diciendo nosotros, porque después se los preguntamos en el choice. ¿Qué dice la cátedra? ¿Qué dice Berger y Luckmann? Esta situación que Berger y Luckmann llama objetivación puede asociarse al valor de verdad. Esto lo decimos nosotros. Exactamente. Lo decimos nosotros, haciendo una crítica a Berger y Luckmann. Pero tiene que ver con la legitimación. Claro, exactamente, en donde ellos lo llaman legitimación, pero ¿cuál es la verdad de la milanesa? Bueno, la verdad de la milanesa es que ella tenía enterrada plata en tal lado, ¿la encontraron? No, pero no importa, ya quedó. La verdad es porque se dijo y se objetivó. Entonces, hay que tener cuidado que la objetivación no necesariamente tiene siempre el mismo índice de verdad. No tiene siempre el mismo índice. Esa es la crítica desde donde Berger y Luckmann nos enseñan que la objetivación es un producto, como dijo inmejorablemente María Marta, de que parece que la realidad es objetiva. Y lo que agregamos desde la cátedra es decir, no siempre esa objetivación tiene el mismo índice de verdad. Así que ustedes van a saber responder qué piensa la cátedra sobre lo que han dicho Berger y Luckmann.
y si no lo van a preguntar en los foros. Bien. Y ahora Bien. vamos a la internalización, ¿no? Al proceso de internalización que es que sería el tercer proceso. Como bien había explicado María Marta, anteriormente se daba la externalización, la objetivación, y el tercer proceso que consideran Berger y Luckmann es la internalización. Vamos a hacer una pausa acá, nos vamos a detener un instante. Ahora, Ceci. Entonces, como veníamos diciendo, la internalización es el proceso que vive el sujeto, que nace en una sociedad y empieza a incorporar a esa sociedad. El vínculo fundamental de la socialización es el lenguaje. En el lenguaje es lo que les va a permitir comunicarse con otros miembros de la familia, pero también donde van a aprender los códigos para tener una mejor interacción entre los distintos miembros. La socialización es precisamente cuando el individuo entra a la esfera social. Y como decíamos, en este proceso de construcción es cuando el individuo entra a la esfera de lo social y a la vez lo social entra en el sujeto y va creando y conformando su conciencia. Para Berger y Luckmann se dan dos momentos en la internalización que tienen que ver con la socialización primaria y secundaria. La socialización primaria es cuando el sujeto, ya habíamos dicho, que incorpora los elementos del lenguaje y va formando la conciencia y los valores morales del bien y del mal que comparte con ese grupo familiar o de crianza. También los autores lo que hablan es de la importancia de la carga afectiva, dicen que es decisiva en esta socialización primaria. A medida que pasa el tiempo en la socialización primaria, lo que va a incorporar el sujeto es el conocimiento de un esquema básico que está dado por los roles. Va a aprender el rol del padre, de la madre, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos. Digamos que este esquema básico le va a permitir internalizarlo y aprender un otro generalizado. En la socialización por ahí se podría decir, Ceci, ¿sí? Por ahí se podría decir que de quién es el padre, la madre, los hermanos, por ejemplo, quién es el tío que manda al padre, quién es el jefe del padre, digamos, ¿no? Cómo volver al futuro es una película que se ve claramente ahí, ¿no? Como sueño edípico, cómo aparecen los jefes del padre, ¿no? Cómo él puede variar eso. Pero ahí en ese proceso lo que podemos decir es que esos pequeños otros, que no es un concepto de Berger y Luckmann, es un concepto de Lacan, pero que esos otros se van de alguna manera internalizando, y cuando se construye el otro generalizado, ya uno se olvidó, como explicamos en la objetivación, de dónde viene el sistema de autoridad, por ejemplo. Lo tiene el otro como otro generalizado, es un sistema de abstracción en donde uno perdió. ¿Vieron cómo se dice ahora en el virus? Antes era caso de COVID aquel que le podíamos marcar la cadena epidemiológica. Una vez que hay transmisión social, no podemos marcar de quién se contagió. El otro generalizado es eso, es la transmisión social. Es cuando hay transmisión social, quiere decir, no sé de quién me contagié, no sé de quién me vino esa idea de autoridad, no sé de dónde me vino esa idea de que la mujer le tiene que hacer caso al hombre. No lo sé. Eso es la transformación de la escena familiar doméstica al otro generalizado. Y se rompe tanto la conexión familiar, de dónde ha aprendido eso, que es una abstracción, una idea no concreta asociada a una vivencia determinada, sino que uno cree
que está en un concepto creativo que le vino de la del pensamiento, y sin embargo, el otro generalizado es, si ustedes empiezan a buscar cuál es la idea del otro generalizado, es la idea de el núcleo primario en el que estuvo este sujeto. Entonces, el otro generalizado es la pérdida de la cadena epidemiológica de dónde venimos, de dónde sacamos ese mal carácter de mierda, o esa disposición a hablar, o es porque, los hombres tienen que ser así. ¿Por qué? Porque mi papá trató a mi mamá así, pero no lo entiendo porque yo soy un otro generalizado y creo que está desvinculado de mi vivencia. Cuando yo ya no sé de dónde me vienen las ideas, termina la socialización primaria y empiezo con una idea del mundo, o en una construcción que yo ya no sé de dónde viene, a la construcción secundaria, a la, socialización secundaria. Entonces, diluyo mis vivencias personales en lo que entiendo que es la vida. El otro, un gran otro, así generalizado. Entonces paso de lo particular de la existencia a la generalización de la idea. Pero por eso también tiene que ver con la norma, con el aprendizaje de la norma, ¿no? Es la internalización de algo que está normado de una determinada manera, ¿no? Y ellos lo dan con el ejemplo de la sopa. Dice, el niño derrama la sopa y la madre lo reta. Y después derrama la sopa y el padre también lo reta. Y después derrama la sopa y viene la tía y también lo reta, ¿no? Y va aprendiendo que cada vez que derrama la sopa, alguien lo reta. Entonces, cada vez que derramar la sopa está mal, ¿no? Y ahí aparece la norma, ese otro generalizado, eso que implica, como dicen los autores, una abstracción progresiva. Es decir, ir despegándose de la experiencia para entender un concepto. Por eso acá el lenguaje cumple un papel fundamental, ¿no? La posibilidad de no tener que experimentar algo para saber que es así. Digamos que para ver... Hay algo, uno puede estar repitiendo una actitud porque perdió la noción de cuál es la causa de la vivencia que lo llevó a esa actitud. Entonces por ahí dice, no voy a... todas las mujeres, en realidad, yo sé como mujer que todas las mujeres compiten con las mujeres, yo qué sé, y uno le dice, ¿por qué? ¿Algo te pasó con tu mamá? No, porque es así. ¿Y cómo fue la vida con tu mamá? ¿Que no hacía una separación entre vos y tus hermanos? Ya se pierde la noción de que somos sujetos históricos también de nuestras vivencias. Y el otro generalizado queda como una norma que viene de afuera. El psicoanálisis lo explica mejor, ya lo vamos a ver. Para el psicoanálisis el proceso es la formación del super-yo, ¿no? Por ejemplo, cuando el nene llora y le dicen, los hombres no lloran. Entonces, ahí aparece este otro generalizado cuando se incorpora, que esto, bueno, no debo llorar porque soy hombre y por lo tanto no debo llorar. Entonces, ahí aparece ese otro generalizado. Entonces, el otro generalizado quiere decir que no nos damos cuenta que somos un poquito marionetas de nuestra historia. Sí. Y esa es la construcción del otro generalizado, como que es nada, es nadie. Y ahí es donde entendemos que esa es la norma, hasta que nos avivamos y decimos, ¿por qué esto es así? Claro. ¿Por qué esto es así? Que, Perdón, Ceci. No, pero que plantean esto y, digamos, cuando el sujeto es capaz de tener un esquema básico entre el lenguaje, el otro generalizado, y puede tener aprendido esta forma de internalización, digamos que estaría en condiciones de pasar a una socialización secundaria.
Para los autores, la socialización secundaria se da cuando los sujetos empiezan la escolarización, digamos, cuando acceden a la escuela principalmente, y es un proceso que lo plantean que dice que es un proceso que tiene que ver con las instituciones, que ya no tiene que ver con el entorno de la vida cotidiana ni con el grupo primario, sino que es con la convivencia del sujeto con un sector especial de la sociedad, especialmente con lo institucional. También lo que plantean es que dicen que este proceso de socialización secundaria no termina nunca, digamos, como que se va retroalimentando, que tiene que ver, si uno lo piensa, con el ingreso escolar, con el ingreso a la secundaria, con el ingreso a la universidad o con el acceso a distintos trabajos. Las cartas de Magic. Las cartas de Magic, exactamente, y es donde uno tiene que estar incorporando permanentemente nuevos códigos, nuevas prácticas y nuevos escenarios, diríamos hoy, de lo que es la realidad. Pero también donde uno tiene que aprender a convivir con nuevos valores y nuevos códigos, ¿no? De lo que significa, hoy podríamos decir, decodificar cómo sería nuestra intervención o nuestra convivencia en la universidad, en la escuela de medicina o en un centro de salud. Así que bueno, podríamos... Sí, una cosa por ahí me parece importante para complementar es el hecho de que el mundo propio de la socialización primaria, el mundo familiar, se presenta, al menos en una primera instancia, como mucho más homogéneo, ¿sí? En cambio, es el mundo con mayúsculas para mí. En cambio, cuando uno da el paso a la socialización secundaria, ya se da cuenta de que ese mundo con mayúsculas es parte de otros mundos, ¿no? De lo que los autores también denominan submundos, que son, por ejemplo, los submundos institucionales, ¿verdad? Entonces, ese mundo con mayúscula de la socialización primaria, que es más homogéneo, se empieza a confrontar con otros submundos que son de carácter mucho más heterogéneo, ¿sí? Aun cuando a partir del conocimiento social adquirido y heredado, esos otros submundos, ¿sí?, también se han objetivado y me permiten a mí moverme de alguna manera dentro de esos submundos a partir de esos tipos que yo fui adquiriendo por medio de mi lenguaje. Es decir, yo dentro de mi, de alguna manera, dentro de mi lugar en esos submundos, yo voy adquiriendo determinados tipos con mi lenguaje que me permiten, ¿sí?, desplegarme adecuadamente dentro de esos submundos, ¿sí? Me permiten a mí tipificar a los otros y poder, ¿sí?, de alguna manera convivir dentro de ellos, ¿sí? Pero me parece importante esto de lo homogéneo y lo heterogéneo, del mundo con mayúsculas y los submundos con minúsculas con los cuales yo me voy confrontando en la socialización secundaria. Uno podría, sí, perdón, uno podría pensar esto, si son mundos estancos, si hay una interacción, si hay algunas fronteras, podríamos pensarlo desde la actualidad, si hay fronteras permeables que permitan que estos mundos de primario y secundario convivan, se modifiquen, se interpelen, ¿no? Esto podríamos hacer una lectura de Berger y Luckmann, cómo hoy impacta esta socialización primaria y secundaria desde el 2020, ¿no? Claro, y también habíamos asociado con el concepto de vida cotidiana la normalidad, y en este proceso que acaba de decir la licenciada Astiarenas, también lo que podemos plantear con el concepto de identidad, que es otro concepto que plantean Berger y Luckmann. No es los únicos autores que hablan de identidad.
obviamente, ¿no? Pero el concepto de identidad hablan de una socialización exitosa, en la pregunta de quién soy, en la pregunta de cómo me voy conectando, como dijo antes Maxi, en el mundo con mayúscula, que es el mundo de mi madre, de mi padre, de mi infancia, en alemán Heimlich sería de la familia, y cómo entiendo después, cómo entiendo los mundos según la codificación que hice de ese primer mundo. Ese es el nivel del código, pero queda tan desarticulado que no entendemos, que entendemos el mundo por cómo fuimos educados. Creemos todos que hacemos una lectura objetiva sin llegar a entender que hacemos una lectura desde los códigos que nos dieron desde la infancia. El psicoanálisis es eso, darse cuenta de eso, cómo lee uno, cómo ve uno. Berger y Luckmann no llegan a esa idea, sino lo que muestran es que el otro generalizado se va armando de tal manera que quedamos constituidos de esta forma. Sí, algo que dicen en algún momento en este capítulo es que ese mundo que absorbemos en la socialización primaria es un mundo que ya está previamente interpretado por quienes nos lo transmiten. Entonces, lo que recibimos, lo que internalizamos es una interpretación de esa objetivación que ya está dada en la sociedad, ¿no? Pero que a la vez no podemos internalizar todo, sino que internalizamos una parte, porque es la parte que nos transmitieron, que nos externalizaron, ¿sí? Así que, y mencionan mucho lo de el mundo de adentro y el mundo de afuera. Que tampoco es de ellos, ¿no? Ellos lo toman. Una cosa, Maxi, ¿podrías hablar de, para ir terminando ya este comentario, hablar un poquito de la internalización y estructura social en el sentido de como proceso dialéctico para Berger y Luckmann? Está bien. Bueno, digamos, hay, como vos decías, un proceso dialéctico, un proceso de diálogo. ¿Qué significa eso? Que uno recibe, ¿sí?, una herencia de conocimiento social. El volumen. Ah, perdón. Por favor. Perdón, no, tengo que tener el micrófono más. Esta idea de proceso dialéctico es la idea de que es un diálogo, es decir, que uno hereda un cierto conocimiento social dado a través, primero de la socialización primaria y luego de la socialización secundaria, lo internaliza, ¿sí? Luego, de alguna manera, actúa sobre él, externalizándolo, es decir, pone su propia impronta sobre ese mundo, ¿sí? Y eso va contribuyendo a una nueva objetivación de ese mundo, ¿sí?, a algo que se va como cristalizando en ese tercer momento, que a su vez luego es internalizado nuevamente, porque eso lo vamos haciendo permanentemente, porque nosotros y la sociedad somos un cierto organismo vivo, vamos internalizando nuevamente, siendo influidos, siendo constituidos, siendo subjetivados de una determinada manera, Perdón, vamos apropiando. Sí, eso seguramente los estudiantes lo han visto como los procesos de metabolización. Es procesos anabólicos y catabólicos. Uno para vivir no tiene que estar siempre en anabolismo, ni tiene que estar siempre en catabolismo. El anabolismo y catabolismo son justamente dos procesos dialécticos que forman el metabolismo. Y lo que le estamos transmitiendo es que para Berger y Luckmann existe este proceso dialéctico que ustedes en el modelo biológico lo ven como procesos de catálisis y procesos de ¿no?, de catabolismo y anabolismo, ¿sí? Sí, sí, exacto. Bueno, y volviendo también a la metáfora que habíamos dicho al comienzo, ¿sí?, uno va heredando una cierta trama, eso sería ese primer momento, uno se va noticiando de esa trama, como vos decías respecto de la serie, va preguntando, bueno, ¿y este quién es? ¿Este qué papel juega? ¿Este es bueno? ¿Este es malo?
¿sí? Uno se va noticiando de esa trama y a medida que se va sintiendo, ¿sí?, como de alguna manera bien parado frente a esa trama, va pudiendo también dar su propio diálogo, va pudiendo hacer su propia actuación, va pudiendo hacer, ¿sí?, de alguna manera un cierto despliegue de su sí mismo en relación con eso. Y eso No, va a estructurar... no cinismo, sí No, mismo. sí mismo, claro, sí, sí. Bueno, puede ser que el sí mismo de uno tenga un cierto, Sí, claro. digamos, impronta cínica también, ¿verdad? Pero eso va, de alguna manera, configurando una nueva objetivación que es como una nueva trama ya constituida, y a su vez eso empieza nuevamente de nuevo el proceso, ¿no? Uno internaliza, ¿sí?, asume, logra entender un poquito de cómo va la cosa, a partir de ahí actúa, habla, interviene, ¿sí? Y a partir de ahí eso genera una nueva y objetivación, una nueva cierta cristalización que es viva, y eso ustedes imagínenlo, no solamente en cada uno, en uno mismo, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo va creando la complejidad de ese todo social en el cual nosotros vivimos, ¿no? Pero que a su vez se presenta en un sentido, ¿sí?, de alguna manera con una cierta continuidad. Hay cambios, pero hay también mucha continuidad que es la que nos permite vivir, ¿no? Porque si todo estuviese permanentemente siendo cuestionado, criticado, transformado, es decir, en términos políticos, si permanentemente viviéramos en revolución, no podríamos vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un cierto, digamos, podríamos decir en términos políticos, conservadurismo que nos permite de alguna manera poner un poco a veces el piloto automático, internalizar hasta que uno puede a partir de ahí, ¿sí?, actuar, y eso va generando, digamos, un nuevo status quo y así sucesivamente. No sé si me Bueno, explico. esto que dice el profesor, también hay ideas, esto, digamos, es también una lectura, hay autores que también políticamente piensan en una constante en la revolución permanente, como Trotsky, entonces hay como posiciones más conservadoras, posiciones diferentes, pero lo que hemos querido tratar de darles los cuatro con nuestros ejemplos y con nuestras versiones es que la realidad es una realidad construida, es una realidad social, es una realidad cultural, no es una realidad natural, y que aprendan a ir descubriendo cuáles son los elementos que uno se vaya avivando, de cuáles son lo que pensamos que es una cosa muy objetiva y no lo es tanto. Bueno, tienen sus libros de Berger y Luckmann, así sacamos la fotito para que quede como la miniatura. Y yo no lo tengo a no mano. lo tiene la profesora, pero lo tiene. Sacale la cámara, María Sí, Marta. Sí, mira. estoy Mirá. lejos de la biblioteca. Así hacemos la miniatura de esto. Yo le saco la foto. Exactamente. Que les vaya muy bien con Berger y Luckmann. Esperamos que hayan entendido y problematizado el tema, y seguimos la semana que viene con representaciones sociales. Gracias a mis compañeros de cátedra, ha sido un gusto. Sacamos la foto. Igualmente, salud. Bien, y nos vamos. Que les vaya muy bien. Dividendos a la editorial. Hasta el miércoles que viene. Chau, suerte. Chao.